la tarea de hacer objetivos de otra forma de ver la economía, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la posibilidad de estar acá. Y me adhiero a los agradecimientos iniciales a la gente del canal, a los técnicos que están en el piso y por supuesto al conductor del programa. Es que esto de alguna manera era una aspiración que teníamos en común de poder retornar con objetivos y haber incorporado nada menos que a Néstor Sargiotto. A quien le damos la bienvenida. A quien le vamos a dar la bienvenida también. Bueno, decías recién, me parece que muy criteriosamente, ¿qué es lo que sucede que con un escenario macroeconómico que parecía razonablemente bueno, con indicadores internacionales que dan la impresión que van a volver a favorecer a Argentina, con una situación de producción agropecuaria, en particular de cosechas que adelantan una circunstancia favorable? ¿Cómo es esto de que la política? Nosotros terminamos el año pasado, en el ciclo del 2009, diciendo que hacia el 2010 parecía que había buenas perspectivas económicas, pero que había ciertas preocupaciones sobre cómo la esfera de lo político podía golpear en la economía. Bueno, de alguna manera esto que vos adelantabas y decías recién, cuál es la razón por la cual sucede esto, porque uno podría pensar que muchos países de la región, con condiciones similares a las de la Argentina, mejora alguna, otra peor, de hecho no han tenido la performance tan traumática que tenemos nosotros, ¿no? Yo pensaba cuando venía para el estudio, digo, ¿por qué es tan difícil en la Argentina ser moderado en las discusiones? ¿Por qué en economía y además también en política? Fíjate que las últimas discusiones que ha habido importantes en el país, la de la 125, la de la ley de medios, recientemente el conflicto por el tema de las reservas o la separación de redrado y demás, digo, siempre he encontrado bandos muy extremos, ¿no? De un lado los que dicen estamos profundizando el modelo desde el progresismo y los que no nos acompañan representan al establishment, a la oligarquía, etcétera, etcétera, etcétera. Y del otro lado los que dicen esto se asemeja a comportamientos antidemocráticos que avanzan sobre la libertad de prensa, que expropian parte de la rentabilidad de los sectores, etcétera. Digo, da la impresión de que ese clima así de crispación impide hacer razonamientos objetivos y tener miradas moderadas. Nosotros el año pasado terminamos diciendo que había algunos problemas, habíamos consignado básicamente 4. El primero de ellos era la inflación. Después habíamos dicho la cuestión fiscal, la puja distributiva y los problemas de la inversión. En realidad la inflación tomó, me parece, las primeras planas de los medios a comienzos de este año, pero este no es un fenómeno nuevo. Es decir, el gobierno venía con un problema con los precios. Dejemos de lado la afirmación tan poco feliz de Vudú de decir, bueno, en realidad lo que hay es cambio de los precios relativos. En realidad, en todas las economías del mundo, Ricardo, cambian los precios relativos. Lo que pasa es que en alguna cambian los precios relativos con aumento del nivel general de precios, ¿no? Es decir, suben todos, no baja casi ninguno. Digo, en el tema de inflación, si uno tratara de ponerse en un punto de cierto equilibrio, si pensáramos, yo estaba revisando los datos del índice de precios al consumidor antes que Moreno lo asesinara. En el 2003 ese índice varió de diciembre a diciembre, de diciembre del 2003 a diciembre del 2002, 3.7%. En el 2004, 6%, es decir, casi el doble. En el 2005, 12%, de nuevo casi el doble. En el 2006 fue casi 10%. Bueno, en el 2007 comenzó la catástrofe del INDEC. Permíteme que te haga una observación, sino recordarte algo. Yo me acuerdo que en el 2004, cuando se produjo el 6%, vos decías que era inexorablemente la inflación al año siguiente o aumentaba un 50% o se duplicaba. Sí. Por la aceleración que tenía la economía en ese momento. Había muchos indicadores de que había presiones inflacionarias. Sí. En realidad la inflación no depende de un elemento, no depende si aumentó la cantidad de dinero, no depende si aumentó la demanda agregada, factores influyen. Influye crucialmente el tema de las expectativas también que vos hacías referencia. Pero hoy, si uno es objetivo, porque el gobierno dice, mire, no hay inflación. Y hay quienes dicen, sí, la inflación es el 30%. Es más, hay gente que dice que hay riesgo de que la inflación, utilizando esos términos que inventan los economistas, se espiralice, por decir que tome un crecimiento acelerado. Digo, lo que es innegable que este problema de inflación existe, y no porque aumentó la carne,
digamos, ha pegado más porque ha aumentado mucho la canasta básica, pero en realidad el problema venía existiendo. El gobierno no tiene un programa específico antiinflacionario, ha tratado de ocultarlo más vale, pero hoy yo revisaba los datos, el mundo en el 2009, según los datos del Fondo Monetario Internacional de octubre del 2009, la estimación de inflación mundial del 2009 es 2,6%. Si uno mira las economías avanzadas es 0,1%. Y si mira las del área del euro, que han tenido por la crisis más dificultades, es deflación, es menos 0,1%. Pero miremos los países que están en el mismo lote de la Argentina, lo que se llaman emergentes y en desarrollo, la inflación es 5,5%. Si Argentina va camino a tener 20%, es imposible. es una tasa de inflación muy alta. Yo el trabajo de ver de los 182 países, ¿quiénes tienen tasa de inflación más alta del 20% en el mundo? Creo que Venezuela es uno. Bueno, en América solo Venezuela, que está en torno al 30%. Y después hay que ir a África. Entonces, bueno, el Congo tiene el 40%, Etiopía tiene el 36%, y un país que se llama Seychelles, no sé si te suena, a mí no me sonaba en realidad. En realidad son unas islas que están al norte de Madagascar, al noreste. Bueno, ellos tienen 33% de inflación. Ahora uno saca esos 4 países, puede encontrar algún otro africano, y no hay un país en esta coyuntura internacional que tenga inflación superior al 20%. ¿A tu juicio son razones políticas o económicas? A mí me parece que hay una combinación de factores. Esto que yo decía al principio, qué difícil que es ser moderado y objetivo en la Argentina, me parece que lleva a que esa creación a la que te referías genera una sensación de incertidumbre a futuro que sin lugar a dudas influye en la economía. La economía no es no es una disciplina equivalente a la física. Claro. La economía está fuertemente sesgada por las cuestiones sociales, por las cuestiones políticas, y hoy en Argentina está claro que en materia de inversión hay un problema. Está claro que en materia fiscal hay un problema. El fondo del Bicentenario, vos fíjate cómo se fue degradando la discusión. El fondo del Bicentenario comenzó siendo anunciado diciendo vamos a crear un fondo para garantizar que vamos a pagar los servicios de la deuda del 2010. Después resulta que al leer bien el decreto hay una parte que es para pagar a organismos de crédito multilateral. En el presupuesto, ahí está la confusión y la torpeza del gobierno nacional. Bueno, pero es que ha terminado siendo una discusión de decir, bueno, no, la vamos a usar para ayudar a que haya más estímulos a la producción. ¿Sí? La discusión ha perdido toda racionalidad y lo que debió haber sido una discusión sensata de decir, a ver, analicemos si efectivamente hay excedente de reserva y analicemos cuáles son los mecanismos de utilizar eso racionalmente para no generar presión inflacionaria. Bueno, nada de eso se discutió. Entonces, concluyo con esto. Aquella frase que vos a veces recordás de un presidente de los Estados Unidos que decía es la economía, estúpido. En realidad acá tenemos un problema, es la política. Y la política, sin lugar a dudas, genera efectos sobre la economía. El gobierno debería comenzar, creo yo, por reconocer que tiene el problema inflacionario. Y por abordar cada uno de los aspectos de estos complicados, el tema de la puja por la distribución del ingreso se va a ir exacerbando si efectivamente la tasa de inflación se dispara por encima del 20%. Tomemos conciencia que en el mundo no hay economía que funcione con 20% de inflación. Esto debería llevar a que el gobierno y los opositores tuvieran una dosis mayor de racionalidad a la hora de discutir y hacer propuestas. Alfredo, te propongo que vayamos al corte, vamos en el próximo bloque a escuchar, antes de recibir a Héctor Paglia, que va a ser nuestro invitado hoy, y antes de la mesa de debate final, que Néstor Sargiotto hable sobre el informe que preparó La Mala Leche. ¿Te parece? Ya volvemos.